Entonces voy a presentar a la moderadora de la siguiente sesión. La siguiente sesión se llama La alimentación escolar en preparación y respuesta a crisis. Invito a Georgia Testolín, directora de país en Nicaragua, quien va a moderar la sesión. Bienvenida. También al honorable Curtis King, que es el ministro de Educación y Reconciliación Nacional de San Vicente y las Granadinas. Invito también al honorable Agustín Antoine, ministro de Educación Nacional y Formación Profesional de Haití. A la honorable Jessica Cecilia Niño de Guzmán Ezein, viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS del Perú. Y a Juan Camilo Jiménez Garcés, director regional de Extensión Comunitaria para América Latina de World Central Kitchen. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a tratar un tema muy importante, la preparación y respuesta a emergencia. Entonces, espero que todos vayan a tener un poco de adrenalina con nosotros, mismo si no han tomado todavía el café. Tengo un panel de expertos excepcionales y voy a copiar a Claudia, que en cada de su moderación va a decir que el mejor panel de toda la sesión. Entonces, yo estoy segura que van a ser bien interesados a escuchar las experiencias de nuestros 4 panelistas. El tema de emergencia lo vamos a tratar con respuesta y preparación a crisis subidas en la región de América Latina y el Caribe. Tenemos la experiencia del Caribe con nuestro ministro de San Vicente de Granadín. Tenemos experiencia prolongadas y con bastantes desafíos. Y tenemos a nuestro ministro de Haití. Y tenemos también lo que podemos hacer en preparación con la respuesta, en la preparación y respuesta con nuestra viceministra de Perú, la señora Jessica, y también cómo responder en primera línea como primeros actores en respuesta humanitaria con Juana de World Kitchen. Pero permítame iniciar un poco con dar una exposición de mi experiencia en los últimos años en Nicaragua. Creo que todos nosotros que vivimos en América Latina, en el Caribe, hemos sido testigos de cuánto los eventos meteorológicos y climáticos se han intensificado, ¿no? Yo vivo en Nicaragua desde los últimos 4 años y cuando llegué al país azotaron de inmediato 2 huracanes poderosísimos y devastadores, Eta y Iota, en el noviembre del 2020. En menos de 2 semanas, 2 huracanes categoría 4 y 5. Claramente esto ha tenido un impacto grande para el país, para la gente que vivía en estos territorios, para las pérdidas de sus medios de vida y también los indicadores macroeconómicos del país, porque se perdió bastante del PIB de un país. Y menos de 2 años, en 2022, azotó también otro huracán, Julia, de categoría 1, pero ha tenido un impacto como un huracán de categoría 4, porque otras tempestas tropicales ya habían pasado por Nicaragua y la saturación del suelo era tan fuerte que el impacto fue de nuevo muy, muy fuerte. Y estos eventos extremos de huracanes se alternan también en toda la región del sur de América Central, como en el Caribe, con años también de sequía del fenómeno del Niño, ¿no? Entonces creo que todos los gobiernos y los colegas que están acá estamos enfrentando de verdad una crisis climática en la cual tenemos que adaptarnos y ver cómo podemos reaccionar. ¿Cómo lo ha hecho Nicaragua? Lo ha hecho con la respuesta a estos huracanes o a la sequía en el corredor seco del país. Lo ha hecho utilizando el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Y esto fue una plataforma increíble porque se ha podido responder a un evento de grande escala muy rápidamente, como en 2 maneras básicamente. Una, entregando un almuerzo masa a todos los niños y las niñas de las comunidades afectadas.
Y segundo, también entregando raciones para llevar a las casas a los estudiantes que iban a las escuelas. De esta manera, un programa ya existente, el programa de alimentación escolar, flexible, que se puso a adaptar y responder, además de seguir operando en su programa normal. Entonces fue una experiencia muy, muy importante, nos enseñó mucho. No era la primera vez que Nicaragua lo estaba implementando, porque ya se había tenido este tipo de respuesta con una emergencia slow onset, como la sequía, el déficit de lluvia en el corredor seco. Claramente una emergencia subida es más compleja, ¿no?, en manejarla. Entonces, creo que hemos tenido bastantes aprendizajes, todos los actores en el territorio. Además de lo que he dicho, se involucró muchísimo la comunidad de escolares, que son muy bien organizadas en todo el territorio de Nicaragua. Tienen comité escolar, hay un involucramiento muy fuerte de padres y madres en todo lo que es la comida, el transporte, hasta la última milla. Lo que digo siempre de este lindísimo país que es Nicaragua, tiene una fortaleza enorme, que cada comunidad, mismo la más lejana, tiene una escuela. Entonces, las escuelas es un punto de entrada, es un punto de inversión y puede llegar hasta la última milla. Pero muy rápido está para compartir con los expertos del panel la experiencia del país en el cual sirvo. Y ahora puedo permitirme de presentar y hacer las preguntas a mis panelistas. Y voy a iniciar con el honorable señor Curtis King, que es ministro de Educación y Reconciliación Nacional en San Vicente de Granatín. Tiene un sólido background de educador y líder comunitario, es una figura prominente en el desarrollo y la promoción de la juventud, desempeñándose en varios roles de liderazgo a nivel regional e internacional. Ministro, San Vicente de Granatín utilizó la merienda escolar para responder a emergencias en el pasado, y lo hemos visto con la emergencia y la erupción del volcán en 2021, pero también la utilizó hace poco tiempo, pocos meses, semanas, en respuesta al huracán Beryl que azotó las islas del Caribe. Entonces, señor ministro, si puede compartir con nosotros cuáles son los aprendizajes claves para la respuesta con alimentación escolar, sobre cómo prepararse, cómo responder y cómo también recuperarse en este tipo de emergencia. Thank you. Thank you very much. I would read briefly so that I could have the time at the end to explain a bit of some of the practical experiences and what we did to deal with preparation, recovery, response and recovery. But first, let me just indicate that St. Vincent and the Grenadines we operated a school feeding program, as we call it then, back in 1984. At that time, the program was financed by the World Food Program. In 1996, the World Food Program ended its operations in St. Vincent and the Grenadines. And thereafter, the Ministry of Education took over the program. And we have been operating the program since then. In 2021, after we experienced a volcanic eruption, the World Food Program came back and provided us with great support. In fact,
it was during that time, while they were in St. Vincent and the Grenadines, further discussions between us ended up with us expressing an interest in joining the School Meals Coalition. And we did that last year. We joined that coalition out of recognition that the delivery of nutritious school meals is an important initiative in our campaign to achieve the Sustainable Development Goals as they relate to ending poverty and delivering quality education that is accessible and lifelong. In normal circumstances, such an initiative will face many challenges. But in a situation where you have a crisis, these challenges are greatly multiplied. Thus, policymakers must therefore formulate what we call national or macro-level programs that will seek to create the framework for a country to successfully address these challenges. We in St. Vincent and the Grenadines, we have experienced over the last 2 decades several national disasters. In fact, since 2020, we have faced on a yearly basis a national disaster. COVID-19, volcanic eruption, dengue epidemic, and now Hurricane Beryl. Our experiences over these many years have taught us many lessons. Consequently, we have introduced and implemented several measures to help in the preparation for, response to, and recovery from crisis or emergency situations. Among these, and I'm just going to identify 3 at the macro level and then focus on some of the practical things at the micro level. NEMO, the National Emergency Management Organization, was established in 2002. It coordinates the use of all resources to ensure that mitigation against disasters are well handled and directed. Of course, NEMO also provides us with the opportunity to prepare for and make response that are effective to any natural disaster or national disaster. This body comprises of all members of the Cabinet of Ministers, as well as the permanent secretaries and chief technical officers in the various ministries. This body meets regularly. In fact, during a crisis, this body will meet weekly. And the other 2 organizations, quickly. One, we established what was called a Zero Hunger Trust Fund in 2016. And this basically has as its focus reducing hunger and improving nutrition, as well as to promote food security and agriculture. It mobilizes resources from both the public and private sectors to fund its work. Very importantly, the Zero Hunger Trust Fund gives support and encouragement to
the development of school kitchens and school gardens, as well as the school feeding program. And finally, a national contingency fund was established in 2017. This was established to finance to help to finance our response and recovery to disaster. We use a simple method to finance this contingency fund. We add 1 percentage point to the value-added tax, the VAT, and the revenue from this measure is put into the fund. In fact, in 2021, 2022, we spent $20 million to assist or offset the impact of the COVID-19 pandemic as well as the volcanic eruption. We are actually spending $50 million now on offsetting the impact of Hurricane Beryl. And finally, very quickly, in terms of some practical measures, every time we are faced with a national emergency relating to climate change, we are forced to evacuate almost 1/5 of our population. And these persons are placed in shelters. They have to eat. They have to be provided with clothing and so on. And basically, what we do, or what we ensure, is that these citizens are all provided with those things needed for them to survive, including food, water, and so on. So, at any given occasion, you would have us taking food to the shelters. Those persons who are not in a public shelter, but who might be in the homes of friends, relatives, we take the food also to the communities. Finally, I want to say thanks to the government of Mexico and the WFP for inviting us here to share. We have a lot more that we should be able to share during the question and answer period. Yeah. Fantastic. Fantastic. Can you hear me? Yeah. Fantastic, Minister. I think the 4 points you mentioned, coordination, Zero Hunger Trust Fund, and the National Contingency Fund, are really 3 key factors of success. I understand, because my follow-up question, very briefly, if you have something to add, would be on sustainability. I see that with the National Contingency Fund, the way you finance your fund and with taxes, etc., it's already a sustainable way. I just wonder if you would like to add anything, or if we are okay and we pass to the next speaker. Yes, well, I just mentioned that presently what we are doing, we are seeking to have some level of sustainability with the production of local foods, so that more and more of this could be utilized in the school feeding program. So we are encouraging and expanding the agricultural program in our various schools. And what this is doing is that it is allowing, especially the secondary schools, to share their produce with the primary schools, especially located in their communities. So produce like chicken, which is used as meat in the program, as well as a number of root crops and vegetables, which are used in the program. The schools, we are encouraging the schools to get involved so that they could produce this foodstuff to the primary schools, so that we could have some level of sustainability. And finally, we are developing what we call the whole concept of centers of excellence among our schools. And we are identifying special areas
where these schools will focus primarily, well, not primarily, but there would be a special focus. So in some areas it would be agriculture, in other areas it might be music, and so on and so on. But the intention is that these schools will be in a position to generate resources to assist their own school programs, school feeding programs, as well as assist other schools. Thank you, Minister. Very innovative and very challenging, as I think, because for Ireland, the challenges are always double. Thank you for sharing. Gracias por compartir sus experiencias con todos nosotros. Y ahora me gustaría pasar a la intervención del ministro de Haití. Una buenas tardes al honorable Monsieur Austin Antoine, ministro de Educación Nacional y Formación Profesional. El ministro es un distinguido sociólogo y académico. Fundó el Centro de Educación e Intervención Social y dirige Fonda Tropic, una organización sin fin de lucro enfocada en la educación cívica y la salud comunitaria. En el junio del 2024 fue nombrado ministro de Educación del Gobierno de Transición en Haití. Entonces, señor ministro, sabemos, ¿no? Los estudiantes en Haití caminan para ir a las escuelas cada día para aprender, mientras sus padres, sus enseñantes, los administradores de las escuelas y los que preparan la comida escolar trabajan duramente para que todo esto esté listo para los niños, para que puedan aprender mejor en la escuela. Mi pregunta es, ¿cuáles son los desafíos, los retos para hacer los programas de alimentación escolar más resilientes, basado en su experiencia en Haití? Merci, très chers collègues ministres, venus d'un peu partout pour participer à ce 10e forum régional sur les repas scolaires pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Mesdames, Messieurs les chercheurs dans le domaine de l'alimentation scolaire, chers participantes, chers participants, permettez-moi tout d'abord, au nom du gouvernement haïtien, d'adresser mes plus vifs remerciements au gouvernement du Mexique et du PAM pour avoir organisé cet événement important sur l'alimentation scolaire dans le sous-continent américain. Le thème qui est retenu pour notre panel est clair, c'est les repas scolaires pour répondre aux crises. À la vérité, tous les pays ne vivent pas les phénomènes de crise de la même manière. Voilà pourquoi il me semble important de trouver une définition nous permettant de cerner la situation haïtienne. Quand on parle de crise. Donc, la définition simple que je propose est celle-ci. Une crise est un changement brusque, une modification importante dans le développement d'un événement quelconque. La crise traduit l'idée d'un changement d'état, de situation, d'un accident de parcours, mais la crise est aussi un révélateur très utile dans le dysfonctionnement des systèmes, des difficultés pour les résoudre. Et en Haïti, il existe plusieurs crises ou plusieurs situations de crise. D'abord, il y a eu la crise de l'État. Le mécanisme institutionnel de l'État s'est arrêté. Et là, l'État ne pouvait plus répondre aux demandes sociales. Puis, il y a eu la crise de la société elle-même. C'est-à-dire, la société n'a plus de ressort, n'a plus de reins pour faire face aux défis nouveaux présentés devant elle. La déshumanisation, par exemple. La société n'a pas été capable de faire face à ça. Puis, il y a eu la crise de l'institution scolaire, l'école. L'école s'est arrêtée aussi. Donc, et cette définition nous montre que la situation haïtienne est singulière.
Et dans ce cadre-là, l'alimentation scolaire en Haïti est née à la suite d'une crise naturelle, le cyclone Hazel de 1954. Les cantines scolaires en Haïti ont donc été conçues initialement comme un programme de réponse aux crises. Soulignons qu'il y a des crises naturelles, un tremblement de terre, un ouragan, mais il y a des crises provoquées par l'homme, par l'humain, comme celle que nous vivons là avec les gangs armés. Et depuis lors, depuis 1954, Haïti a été confronté à des crises multiples, répétitives et de plusieurs types, des catastrophes naturelles, mais aussi plus récemment, une crise sécuritaire et alimentaire provoquée par la violence des gangs armés, avec plus de 50% de la population haïtienne en situation de vulnérabilité et de sécurité alimentaire aiguë. Cette crise sécuritaire prolongée se traduit en crise pour l'école, et notamment à Port-au-Prince, où l'on estime que 12% des écoles, soit 852 établissements scolaires, sont fermés et occupés par des déplacés internes. Selon l'UNICEF, 360 000 personnes ont laissé Port-au-Prince, la capitale, au cours des 2 dernières années, dont 170 000 enfants, pour rejoindre les provinces, notamment le Grand Sud. Malgré ces défis, le gouvernement a pris acte pour garantir un accès à une éducation de qualité à ses enfants, avec l'appui de ses partenaires, notamment le PAM, qui a fourni cette année un repas à 480 000 élèves à travers le pays, mais aussi avec le support d'autres partenaires comme l'UNICEF, la BID, la Banque mondiale et des partenaires bilatéraux comme la France, les États-Unis et le Canada. Donc pour prendre un exemple concret, au cours du mois de juillet écoulé de cette année, le ministère de l'Éducation nationale a assuré avec ses partenaires des cours de rattrapage à 80 000 élèves affectés par l'insécurité à travers le pays, comme réponse aux fermetures forcées des écoles et pour assurer leur succès aux examens d'État. Permettez-moi de vous rappeler que nous venons justement de réaliser les examens de fin d'année, les examens de 9e année et les examens du baccalauréat pour cette année. À Port-au-Prince, la capitale, l'une des zones les plus touchées par la violence des gangs armés, ces cours de rattrapage ont été complétés par des interventions d'alimentation scolaire. En préparation à la nouvelle année scolaire qui démarre le 1er octobre, le gouvernement travaille avec ses partenaires pour récupérer les écoles occupées par les déplacés internes, dont 39 écoles dans le département de l'Ouest, à Port-au-Prince, afin d'inciter les élèves à revenir à l'école, les garder en salle de classe. Et de ce point de vue, pour répondre à votre question, l'alimentation scolaire a un rôle clé à jouer tout en donnant un grand focus pour appuyer les petits producteurs à intégrer la chaîne d'approvisionnement des repas scolaires. Et en cela, je félicite le PAM qui encourage les petits producteurs haïtiens. À travers une approche fondée sur la décentralisation et le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement des repas scolaires, le programme est moins sensible aux problèmes d'insécurité comme le blocage des axes majeurs et permet aussi d'assurer la continuité des services des cantines scolaires. Par ailleurs, en période de crise, les achats locaux constituent un puissant levier pour les petits producteurs, pour les familles aussi. Donc là, ce sont là les types de réponses que nous avons pu apporter aux défis auxquels on fait face. Gracias, ministros. Muchas gracias para compartir con toda la audiencia
este contexto de multicrisis que su país está atravesando. Sí, a usted también voy a hacer la misma pregunta que al ministro antecedentemente. ¿Cómo ve usted la sostenibilidad de estos esfuerzos que ustedes como gobierno de Haití, pero también con todos los actores que la están acompañando, cómo ve la sostenibilidad? Si puede compartir con nosotros en pocas palabras este importante tema. Voilà. Eh bien, pour assurer la durabilité de ces activités, dans un premier temps, il faut maintenir la coordination entre les différents acteurs intervenant dans les activités des cantines scolaires, à savoir les acteurs gouvernementaux, le PNCS, le ministère de l'Éducation dont j'ai la charge, les directions départementales d'éducation parce que le système est décentralisé, mais aussi les bureaux départementaux de district scolaire, les partenaires techniques et financiers pour mieux cibler et prioriser les interventions et assurer leur conjugaison en complémentarité. Supporter le gouvernement dans son objectif d'atteindre la couverture universelle d'ici 2030. D'ici cet horizon, nous souhaiterions que tous les enfants du pays puissent avoir accès à un plat chaud, parce qu'il est démontré qu'il y a un rapport entre l'alimentation et l'apprentissage. L'enfant qui ne mange pas ne peut pas apprendre. C'est connu. Tous les exposés l'ont démontré. Et j'en profite pour vous dire que cette année, nous voulons appliquer la politique nationale de la petite enfance. Donc les tout petits enfants, qu'ils soient tous à l'école, qu'ils ne soient pas dans les rues, et qu'on puisse apporter un soulagement à leur famille. En ce sens-là, la cantine scolaire doit être pour nous un levier facilitant leur croissement, leur développement. Donc je m'arrête là, parce qu'il y a d'autres panélistes. Si vous avez des questions, on les prendra après. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Merci bien, monsieur le ministre, très intéressant. Perdón, voy en español de nuevo. Muchas gracias, ministro, muchas gracias por compartir esta experiencia. Y ahora sí, por razones de tiempo, vamos a pasar a otro tema que va a enfocarse más a responder a crisis. Presento entonces a la señora Jessica Cecilia Niño de Guzmán Ezaine, viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, en Perú. La viceministra Jessica tiene una sólida experiencia en salud pública, en gestión de política pública, trabajó por diferentes ministerios, no lo voy a mencionar todo porque son muchos, pero se desempeñó como directora del programa Juntos, que todos nosotros conocemos, del MIDIS, Inter alias. Y ayer conversé con ella en el bus, en una de las giras que hemos hecho juntas, y tienes de verdad muchísimas cosas interesantes que compartir con nosotros. Entonces, señora ministra, recientemente Perú modificó su política pública para facilitar que programas de protección social, incluidos la alimentación escolar, serán preparados para situaciones de crisis. ¿Puede hablarnos, compartir con nosotros un poco este enfoque? Porque es importante, que espera que sea diferente como resultado. Gracias. Muchísimas gracias, Georgia. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias al Gobierno de México por esta cálida acogida y al Programa Mundial de Alimentos por su ayuda constante en Perú con todos los cambios y reformas que venimos haciendo. Bueno, no es común, en realidad sí quisiera mencionar rápidamente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al que está adscrito el programa de alimentación escolar, ha venido trabajando en una política que ya se cuenta, es una política aprobada para que todos los programas de protección social realmente estemos preparados ante situaciones de crisis. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Perú tiene dos competencias claramente definidas. Por un lado es el desarrollo social
y el alivio de la pobreza, y el otro la gran competencia que tiene que ver justamente con la protección social a poblaciones en riesgo, vulnerables, justamente en situaciones como estas, situaciones de emergencia. Sí quisiera mencionar allí un aspecto importante, y en realidad en los últimos años hemos tenido escenarios en los cuales hemos vivido situaciones que nos ha llevado a poder poner en práctica en realidad la respuesta que como país teníamos que tener, ¿no? Ya hay un aumento del 40% de emergencias que como país hemos tenido que enfrentar, desde un terremoto en el año 2007, el COVID, que realmente para todos los países ha sido un reto de cómo responder ante ello, pero también algunas crisis sociales, económicas y últimamente algunos eventos naturales como el Yaku. Esto ha llevado a que realmente podamos aplicar una serie de estrategias y políticas que permita que realmente, más allá de la alimentación escolar, podamos empezar a intervenir en el marco de una apuesta ya normativa que el Ministerio tiene, que es una norma, que es la Ley 32.789, que justamente permite al MIDIS intervenir en 3 líneas. Primero, la adaptación de los servicios públicos, y allí yo quisiera hacer mención, en realidad, en el marco de lo que significa la alimentación escolar, la posibilidad de poder realmente cambiar y adaptar el servicio. Son más de 65.000 escuelas, a través del cual el programa Jaliwarma atiende, más de 4.200.000 estudiantes que de un momento a otro se quedan sin acudir a la escuela, y el programa tenía que adecuar rápidamente el servicio de alimentación escolar a través de la entrega de canastas, que fue una medida que realmente ayudó a mantener, digamos, los alimentos en esta población que realmente lo necesita. Pero además de ello, sí quisiera mencionar la posibilidad que ahora el país tiene de adecuar sus modelos operacionales. Son modelos de intervención de todos los programas, y ahora voy a ampliar un poquito la mirada que el país tiene desde la seguridad alimentaria, no solamente desde la alimentación escolar, porque sí es importante tener este marco normativo que nos permita adecuar el servicio que el programa brinda en situaciones normales y cómo realmente puede hacerlo en una situación de emergencia. Y también el Perú, mirando la experiencia de otros países, ha avanzado en transferencias condicionadas y no condicionadas. Sabemos que las transferencias monetarias tienen una rica evidencia del efecto que puede causar, y es ahí donde hemos venido avanzando en esta mirada de 3 ejes que ustedes pueden ver en la pantalla. En realidad, por un lado es el eje alimentario, que nos permite realmente intervenir a través de distintos programas que el país en este momento maneja. Son más de 10 millones de usuarios que el país tiene y que el MIDIS directamente atiende a esta población. Es aproximadamente el 30% de la población de todo el país que viene siendo atendido a través de estos programas, con una inversión que supera los 1.700 millones de dólares que se invierten anualmente en el Perú para poder realmente dar esta atención. Y estamos hablando de programas de complementación alimentaria que han sido un soporte importantísimo en temas de seguridad alimentaria, no solamente los comedores populares, sino también las ollas comunes, que fueron una respuesta inmediata ante la situación de pandemia, que permitió que la población se pudiera organizar y poder realmente responder a través de la organización comunal y poder brindar alimentación, desayunos, almuerzos a cada uno de los hogares que en ese momento nos encontrábamos en este hacinamiento. Pero no sé si podemos volver un ratito, por favor, al anterior, porque sí quisiera mencionar los otros elementos y quizás también hacer mención a un programa que para el país es muy relevante, mirando la primera infancia como una apuesta al desarrollo del capital humano, que es el programa CUNAMás, que también brinda alimentación a la población de 0 a 3 años y que tiene un modelo de intervención un tanto distinta al que tiene el programa de alimentación Jaliwarma, pero que estamos tratando no solamente de aumentar cobertura, sino que realmente nuestros niños, desde los más pequeñitos, niños y niñas, puedan realmente tener un servicio de cuidado diurno, pero también recibir una alimentación en las mejores condiciones. El otro eje es el monetario, que ya mencioné. Son 3 programas que el país tiene, que atiende a la población pobre y pobre extrema, y
que está orientado a mejorar el acceso a servicios de salud y educación. Juntos es el programa de transferencias condicionadas. Contigo, que atiende, es también una transferencia monetaria a hogares que tienen una persona con discapacidad severa, y Pensión 65, que es el programa que transfiere una pensión a hogares que tienen un adulto mayor de 65 años. Y finalmente el eje comunitario, que se ha mencionado muchísimo, tanto el día de ayer y también hoy día, en cómo la participación comunitaria, la articulación intersectorial e intergubernamental termina siendo fundamental, y ahí hay un programa fundamental que para nosotros ahora está asumiendo o retomando nuevas competencias, que es el de la infraestructura social, para realmente mejorar las condiciones y tener un impacto directo en la reducción de la pobreza, acercando mercados, mejorando emprendimientos, mejorando la economía local. Y ahora sí avanzar en la siguiente, en el sentido de esta respuesta comunitaria que se ha venido mencionando, y ahí quizás sí quisiera hacer y resaltar la importancia ante una situación de emergencia, y lo vivimos muy de cerca, el poder contar con un padrón de hogares que el país, y de personas claramente identificadas, que permita saber la condición en la que se encuentran. En el momento de la pandemia, este registro de la población más vulnerable lo teníamos realmente incompleta, tuvimos que recurrir a una base de datos que en ese momento no necesariamente focalizaba a la población con una necesidad extrema, o pobreza extrema, y que ahora ya en realidad hemos avanzado muchísimo en trabajar en la conformación de un organismo de focalización e información social, que sí nos va a permitir realmente empadronar y tener identificada a toda la población, y que la ayuda ante una situación de urgencia y emergencia nos permita que realmente el Estado pueda actuar de manera rápida, pero llegar a quienes realmente lo necesitan. Y en esta intervención, que entiendo el tiempo que es muy corto, sí mencionar en realidad algunos desafíos que como país tenemos que y seguimos enfrentando, ¿no? Por un lado, las grandes brechas de los programas sociales. El país tiene una pobreza del 29%, tenemos todavía un número importante de pobres extremos a las cuales el país tiene que atender a través de los distintos programas. Sabemos que los programas de transferencia, si bien es cierto, no es una transferencia de alimentos directamente, pero lo que invierte cada hogar a partir de una transferencia monetaria sabemos que va directamente a contribuir a la seguridad alimentaria. Entonces, por allí hay un desafío de ir cerrando brechas, mejorar la cobertura, la universalización del programa de alimentación escolar para nosotros es un gran desafío. Aún no hemos llegado a ese nivel de universalización, esperamos que eso podamos hacerlo en un plazo no muy largo, y avanzar hacia esta articulación multisectorial, intersectorial, para que a través de los gobiernos locales, y mirando la experiencia que tiene Brasil y muchos países que han avanzado hacia compras locales, hacia un empoderamiento y hacia una respuesta mucho más rápida en el territorio, podamos avanzar. Y creo que un reto fundamental situaciones no solamente es esta organización comunitaria, sino la posibilidad de poder realmente trabajar en hábitos de alimentación que son claves, y contrarrestar todos los temas de malnutrición que todavía en nuestro país, a pesar de los importantes avances que hemos tenido en reducción de desnutrición crónica infantil en los últimos 15 años, en más de 16 puntos, todavía en temas de anemia seguimos teniendo graves problemas, y si aún hay pobreza y hay hambre, en realidad todavía son temas que constituyen para nosotros grandes retos, y no necesariamente esperar una situación de crisis o de emergencia, sino estas son situaciones que nos tienen que llevar a actuar de manera permanente. Muchísimas gracias, Giorgia. Gracias, viceministra. Ella ya respondió a la segunda pregunta sobre todos los desafíos, y agradezco por esto. Creo que el enfoque que tocó, que es un enfoque de protección social, va más allá de lo de la alimentación escolar, está de verdad muy bien articulado en todo el ciclo de vida de las personas, ¿no? Como lo explicó, de la niñez, de los 0 a 3 años, he visto hasta programas como Pensión 65, imagino para los adultos mayores, etcétera. Entonces creo que hay
de verdad una articulación que puede tocar todo el ciclo de la vida, ¿no? Es importante cuando hablamos de protección social. Claro, los desafíos siempre existen, pero están para superarlos. Gracias, viceministra. Tengo después la última pregunta. Sí. Vamos con el último, pero no último. Mr. Juan Camilo Jiménez Garcés, director regional de Extensión Comunitaria para América Latina, World Central Kitchen. Extensivamente trabajó en el sector humanitario, entonces Juan, le voy a hacer también una pregunta porque tenemos muchos directores acá que se ocupan de programa de alimentación escolar, ¿no? ¿Cuál es el modelo de World Central Kitchen y qué aprendizajes se pueden extraer para la comida escolar en tiempo de crisis? ¿Se puede brevemente darnos su experiencia? Perfecto, muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias al Programa Mundial de Alimentos por la invitación, con quien desde World Central Kitchen colaboramos y trabajamos cercanamente en muchas partes del mundo, recientemente en San Vicente, Granadinas, estamos colaborando activamente al interior de Gaza, en Ucrania, lo hemos hecho en Turquía, en Haití, así que muchísimas gracias al PMA por la invitación e igualmente al Gobierno de México. Pues desde World Central Kitchen un poco quisiera tomarme un momento para explicar quiénes somos, qué hacemos, entendemos, somos un actor nuevo en estos espacios, pero también por favor me dices cómo es con el tiempo, ya conozco tu mirada, así que cuando me estás acercando me dices. Básicamente World Central Kitchen es una ONG privada basada en Estados Unidos con nuestra única misión de proveer alimentos durante emergencias y conflictos. Y nuestro modelo, que es una ONG internacional basada en Washington, fundada por el chef José Andrés, un chef español con una larga trayectoria en Estados Unidos, nos especializamos y hemos identificado un nicho y una oportunidad para trabajar en las primeras 48 horas de un desastre o antes de que el desastre ocurra, como un huracán que podemos predecir va a llegar, y llegar ahí con una aportación que es la alimentación. Después de estar en varios desastres como organizaciones y también nuestro fundador, pues nos damos cuenta que en estos momentos de desastres se llamaba a los expertos eléctricos a restablecer la energía eléctrica, se llamaba a la gente experta en acueductos a restablecer el sistema de aguas, se llamaba a médicos a atender enfermos, pero realmente no había un llamado coordinado a cocineros y a expertos en cocinas para atender y alimentar a las personas en desastres. Y también descubrimos que ante una emergencia claramente son muchos los frentes y las necesidades que se abren, y por eso nos fuimos especializando en alimentos y especialmente en comidas calientes, que entiendo que es una de las transiciones que muchos de los programas de alimentación escolar están haciendo o están apuntando a hacer. Nuestro modelo un poco, y donde un poco las sinergias con el programa de alimentación escolar, es un modelo que le apuesta a lo comunitario. Mucha gente cree que por ser una organización internacional, basada en Estados Unidos, la primera pregunta que recibo es, ¿ya llegó el avión lleno de cosas? Y realmente nosotros no viajamos a ningún lado con insumos, con alimentos, equipo, porque creemos realmente en la oportunidad de fortalecer las capacidades locales y la economía local igualmente. Creemos un acto irresponsable no utilizar los recursos y los activos que puede tener un país, una comunidad o una ciudad, y por eso nuestro modelo busca pegarse mucho desde la receta que aplicamos. En ningún lado cocinamos lo mismo, en ningún lado vamos a entrar a repartir hot dogs porque somos una organización estadounidense, vamos a repartir lo que es culturalmente apropiado y de esa forma también lo que puede que sea culturalmente adecuado y que genere un valor en ese barrio, en esa esquina. Si lo que se come en ese lugar es un plátano de una forma o un arroz cocido de una forma, eso vamos a hacer. Y muy parecido como le apuntan en los programas de alimentación escolar, nuestros sistemas de compras, de adquisiciones, nos permiten la flexibilidad de trabajar con esos pequeños productores que son los más afectados también al momento de un huracán, de una tormenta, de una erupción volcánica como en San Vicente y Granadinas. Y buscamos, antes de salir a buscar en las grandes urbes y grandes proveedores, cómo trabajamos y fortalecemos esa compra local. Y también un poco de la lógica y las reflexiones que traemos a la mesa es, hacemos esa compra local cuando entendemos que no vamos a afectar la economía local, porque también podemos entender que en una situación de un desastre puede que la cadena de suministros se reduzca, la disponibilidad de alimentos se reduzca, y si nosotros nos damos cuenta que con esa intervención local estamos generando una inflación o una escasez, procedemos a traer cosas de afuera, de ciudades más grandes, de países cercanos, pero un poco es lo que estamos haciendo ahorita. Y como desafíos, un par de desafíos de los cuales quiero hablar. Pues yo creo que los desafíos más complejos y que compartimos con los programas de alimentación escolar durante las emergencias
es cómo lograr que en esos momentos donde tal vez un kilo de frijoles o de arroz no sirve de mucho, cuando no hay luz, cuando no hay agua, cuando no hay electricidad, la alternativa y la prioridad debería ser comida caliente. Y obviamente eso conlleva unos retos de seguridad alimentaria y de la seguridad del alimento. Entonces creo que uno de los mayores retos es cómo podemos localizar inclusive esa respuesta de comida caliente. Dejar de pensar que una cocina central en la capital va a ser capaz de alimentar a un pueblo que está inundado. Busquemos aquellos pequeños restaurantes, aquellas pequeñas cocinas, organizaciones o grupos de personas, como por ejemplo el ejemplo de ollas comunitarias en el Perú, que están haciendo algo. Ellos pueden hacer tal vez 50, 100 comidas y nosotros le apostamos a eso porque es la forma de hacerlo más rápido y más seguro. Una comida caliente de la capital que toma 3 horas en llegar no va a llegar caliente y puede que llegue en un nivel de contaminación y puede intoxicar a alguien. Entonces apostarle a la mayor localización posible y entender de que cuando llegamos a un desastre, una emergencia, muy personalmente nosotros decimos no venimos a salvar a nadie, a traer una receta mágica, sino venimos a entender qué la gente viene haciendo en ese momento. La gente ya está cocinando, la gente ya está alimentando seguramente a sus niños en el colegio y creo que la invitación para nosotros como actores en una respuesta humanitaria es entender, ver qué está funcionando y apoyar, porque seguramente nos encontramos con personas que han estado encontrando soluciones en los momentos más duros, tal vez al mismo tiempo de atender enfermos, etcétera. Entonces creo que es un poco potenciar eso. Sí, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los panelistas por razón de este tiempo. No voy a hacer la ultimísima pregunta, pero dejo acá un poco de palabras claves que he escuchado muy importantes de los 4. La coordinación, la multisectorialidad, el marco normativo esenciales para prepararse después responder y adaptarse también y tener un enfoque sensible también a la comunidad. Mi ultimísima reflexión es un poco lo que escuché en uno de los paneles de ayer. Una de las preguntas era, ¿estamos pidiendo demasiado a los programas de alimentación escolar? Porque ahora le estamos dando también la carga de prepararse, responderse a emergencia. Puede ser, pero también hemos escuchado que vale la pena invertir en estos programas. Además, porque se pueden adaptar muy rápidamente, son flexibles y pueden responder a emergencia también de larga escala. Entonces, en un mundo en el cual todos tenemos que ser resilientes y adaptarnos, creo que esta plataforma de programa de alimentación escolar sean de verdad clave. Y como ultimísima reflexión, creo que los países de América Latina y del Caribe tienen ya programas solidísimos de alimentación escolar. Entonces tienen el plus para verdad también prepararse a responder a emergencias. Entonces, en un entorno de crisis climáticas que no va a terminar, creo que la experiencia de usted sea de verdad un ejemplo por todos los otros países. Y gracias por compartir su experiencia.